Bueno, pues qué placer volver a tenerlos aquí en este subpodcast, la revista política, donde hablamos de moda, cosas curiosas, momentos que pasaron a la historia y, por supuesto, política, porque hablar de política es de chicos y chicas bonitas, claro que sí. El día de hoy lo que les traigo es que vamos a hablar nada más y nada menos que los tres conceptos de capital económico, cultural y social presentados por Bourdieu. En este caso quiero hacer una comparativa con una con la desigualdad. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, me refiero a que Bourdieu propone estos tres conceptos que de hecho al momento de explicarlos notarán que son bastante, ¿cómo decirlo? Como bastante adaptables a diferentes situaciones, y una de las situaciones con las cuales quiero compararlo es con la desigualdad que se presentan en las universidades, pero no con las universidades del estilo pues una universidad común, pública, sino una universidad ya de paga, como por ejemplo el TEC de Monterrey, donde hay como esta desigualdad más marcada. Es a lo que quiero llegar. Pero para eso primero te tengo que explicar los tres conceptos, así que préstame tantita atención. Vamos a iniciar con el capital cultural, porque es uno de los más largos. El capital cultural se divide en tres: incorporado, objetivizado y constituido, o institucionalizado, mejor dicho. Ahora, ¿qué son? Bueno, incorporado es como esta cultura que viene, ¿cómo decirlo? Que viene siendo aprendida durante mucho tiempo y que la volvemos parte de nosotros. Es como cuando tienes un niño y el niño le comienzas a enseñar, por ejemplo, Día de Muertos. Lleva un tiempo, tienes que enseñarle qué significa cada parte del altar, por ejemplo, y sin embargo cuando la aprende, la interioriza porque sabe que viene de su cultura, viene de su país y es algo que le tomó tiempo aprender. Ahora, aunque generalmente hay alguien encargado de como cultivar estas enseñanzas, es decir, por ejemplo, padres a sus hijos, también hay como esta cultura interiorizada que se aprende de manera autodidacta. Es decir, tú como persona aparte quieres aprender el significado de las cosas del altar de muerto y las comienzas a aprender, a buscar, a entender para poder tenerlas e interiorizarlas contigo. El objetivizado, ¿qué es? Bueno, toda cultura tiene diferentes objetos que necesita para generar su cultura. Libros, pinturas, pues sí, objetos. Hay cosas cargadas de sentimiento que se transforman en cultura, sin embargo siguen siendo objetos. Por ende, siguen siendo transferibles a otras personas, aunque sean cultura. Entonces es como esa diferencia, y yo lo marcaría como una especie de niveles, ¿no? El nivel uno es algo intangible, el segundo nivel es algo tangible y el tercer nivel es una combinación de ambos. ¿Y por qué digo una combinación de ambos? Bueno, porque el institucional refiere a la cultura, pero como el método que tenemos para institucionalizarlo. Es como, ¿cómo decirlo? Un ejemplo que se me ocurre podría ser una profesora de bailes tradicionales mexicanos, por ejemplo. Es alguien que tiene la cultura interiorizada, que inculca la cultura y sin embargo está institucionalizada porque tiene títulos para enseñarlo, tiene títulos para demostrar que es bueno en lo que hace. Entonces el último nivel sería como esta combinación entre tener algo intangible, pero al mismo tiempo algo tangible que pruebe que eres capaz de hacerlo intangible. Espero que se entienda. Ahora, el capital social es bastante corto y refiere básicamente no como recursos humanos de la cantidad de personas, sino más bien las redes. Ok, cuando hablamos de capital social nos referimos a una persona que tiene muchas conexiones. De una manera muy banal que yo diría sería decir, pues palancas, ¿no? Pero es que esta persona con esas conexiones no necesariamente significa que va a meterse a un trabajo por sus conexiones, sino que conoce a personas que tienen como grandes cualidades, ¿no? O sea, su capital social es importante porque conoce a personas importantes. Entonces podríamos estar hablando de una persona que conozca a un doctor, a un arquitecto, a un, no sé, albañil, un publicista, gente que tenga ciertas cosas que le den como estas cualidades de, él conoce de esto, porque conoce a personas que saben de esto, entonces si ocupas ayuda, ocupas a esa persona para que las otras personas puedan ayudarte. Entonces, el capital social son las redes que generamos. Y una red es más importante cuando personas importantes se suman a dicha red. Ahora, con capital
económico, este es, diría yo, el más corto y quizás el más fácil porque refiere a los objetos que se pueden transformar en dinero. O sea, son directamente retribuibles. Por ejemplo, una casa. Una casa es tu capital económico porque la puedes vender. Sin embargo, contiene dos características que considero muy importantes y es que uno es la base de los otros dos y dos, se puede transformar en los otros dos. Entonces, con esto no me refiero a que el dinero, o sea, se vuelva parte de la cultura, sí, pero no. Me refiero a que más bien es como esta base que tiene la capacidad de generar los otros dos. Una persona puede llegar a ser importante si tiene suficiente capital económico, por ende puede transformarse en una persona con redes importantes y al mismo tiempo se puede transformar en cultura porque la cultura contiene objetos que son redituables. Entonces podemos obtener que este capital económico puede servir para seguir produciendo las cosas culturales o bien comprarlas, tenerlas y asimilarlas. Entonces, el capital económico sería como la base de estos dos y se puede transformar en esos dos porque da pie a ellos. Así que yo, para hacer lo que ya te comenté que venía a hacer, quiero centrarme más que nada en el capital cultural y social. Ahora, tú dirás, ¿tienes un caso específico para comparar? La realidad es que no, hay diferentes investigaciones. Una de las que destaca, por ejemplo, es una investigación realizada en São Paulo, Brasil, que refiere básicamente a lo que yo te estoy comentando y es cómo son las desigualdades en una universidad prestigiosa. Sin embargo, si yo lo llevo a México, por ejemplo, tendríamos lo que ya te comentaba, que sería el TEC, creo que es de las más conocidas. Todo el mundo tiene un pequeño conocimiento de esa, pero yo lo quiero comentar un poco más al aire porque considero que en muchas situaciones se puede llegar a dar y no solo en universidades. Sin embargo, pues hay que pegarlas a las universidades, ¿no? En donde yo vivo tenemos justamente universidades que son de paga, que la gente sabe que son de paga y por ende tienen mayor valor. No valor académico, bastante a la par, sino como este valor de, es que vas ahí porque eres rico. Ahora, ¿cómo lo comparo? Bueno, suponiendo que tú eres un universitario becado, vas a tener obvias diferencias entre las personas que están ahí porque tienen la capacidad económica. Entonces, algo que decía la investigación de San Pablo, que aunque no lo voy a comparar directamente, sí lo voy a utilizar de referencia, es que nos comentaban ahí que otras personas, otros investigadores, llegaron a la conclusión de que las desigualdades pueden llegar a verse opacadas si están en una misma igualdad de condiciones. Es decir, una universidad debería estar propicia a que sus estudiantes estén en una misma igualdad de condiciones si, por ejemplo, todos van a estudiar, ¿no? Entonces no importaría si uno es más rico y otro es más pobre. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las desigualdades son no solo notorias, sino inmensamente abismales? En México la riqueza es inmensamente abismal en diferencia a la pobreza, es decir, hay una diferencia muy marcada. Ahora, uno como estudiante universitario becado en una universidad, pues, de paga, no contiene el suficiente capital económico como para poder llegar a transformarse a los otros dos. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, aunque por ejemplo vivamos en México y la cultura como Días de Muertos sea la misma, hay diferentes maneras de vivirla. Entonces, por más que sea un día que se supone es igualdad de condiciones, sigue siendo diferente porque para unos va a ser muy difícil poner su altar porque no cuentan con las cosas necesarias, mientras que para otros pueden poner hasta para regalar. Y a lo que quiero llegar es eso. En un ámbito universitario donde se supone que pueden ser iguales, no son iguales. Porque el alumno que contenga una mayor o mejor red social, por ejemplo, ser conocido de algún profesor, queramos o no, puede llegar a estar más orientado a tener buenos momentos con ese profesor en el sentido de que el profesor le tenga cierta preferencia. Y esa cierta preferencia se puede traducir a que lo pase. Mientras que el estudiante que no cuenta con ello, que generalmente sería el estudiante pobre porque no conoció al profesor previamente, pues no las va a tener. Lo mismo con el capital cultural, porque no es como que la cultura sea universal. Es universal en los conceptos más importantes. Sin embargo, hay diferentes maneras de vivirla. Entonces, para algunos cultura es decir salud y sin embargo para otros no. Entonces, en un ambiente escolar, por más que uno quiera decir que es la misma cultura, no lo es porque llevaron diferentes maneras de vivirla a esos momentos. Entonces, no sienten esta necesidad inherente de actuar en condiciones igualitarias hacia los estudiantes que no tienen la misma capacidad económica. Entonces, a lo que quiero llegar para finalizar es que una manera de entender las diferencias y desigualdades es justamente viendo
estos conceptos. ¿Cuánto capital cuentas, ya sea con social, cultural o económico? Y aunque queramos decir que en una condición de igualdad deberían ser pues iguales, veis la redundancia, siguen sin serlo, porque no cuentan con las cosas más primitivas como la cultura, lo social y lo económico como una igualdad. Siguen siendo muy diferentes en ello y no importa cómo intentemos equilibrarlo, simplemente no se va a poder. Bueno, eso sería todo por ahora. Bye.